Vamos a ir sentándonos, por favor. Buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro de Nueva Economía Forum. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros a la Comisaria Europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a la Crisis, Kristalina Georgieva. Recuerden que este es de la comisaria, no del alcalde de Roma. El alcalde de Roma en la otra sala. Este es la comisaria. Si alguno está equivocado, por favor no se equivoque, aunque bueno, no pasa nada porque haya algún tipo de intercambio de asistentes. Bueno, en cualquier caso tiene la palabra González Robles Orozco, secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para hacer la presentación de la comisaria. Gracias. Buenos días a todos. Una vez más, muchas gracias al Foro Europa, al Foro Economía Europa, por esta iniciativa que nos permite compartir con la comisaria temas tan importantes para la estabilidad del mundo, para la justicia en el mundo, como es la ayuda humanitaria, como es la protección civil. Y gracias de nuevo por la oportunidad de presentarla. Hoy es una satisfacción, por lo tanto, tener con nosotros a la comisaria Kristalina Georgieva, comisaria de ayuda humanitaria y respuesta de emergencias. Va a ser unas jornadas de trabajo en Madrid, donde vamos a tener la oportunidad de compartir la Secretaría General de Cooperación, la Agencia Española, el Parlamento, diferentes actores, nuestros puntos de vista y nuestra coordinación necesaria para la eficiencia y la eficacia precisamente de temas tan importantes. En un momento en el que siguen abiertas en el mundo un número importante de crisis humanitarias y de todo tipo. Hoy que además especialmente recordamos una crisis que sucedió hace 20 años, una grave crisis, la crisis del genocidio de Ruanda. Ayer fue el aniversario, hoy se están celebrando en Ruanda precisamente actos importantes y es el momento de recordar a miles de víctimas de aquel genocidio, de aquella crisis humanitaria que desbordó a la comunidad internacional. Recordando a las víctimas, no solamente hacemos justicia, mantenemos su recuerdo, sino que también recordando a las víctimas y lo que fue aquella catástrofe humanitaria, ponemos en valor lo que ha sido la evolución durante 20 años precisamente de la ayuda y de la emergencia. Tanto la Unión Europea como el resto de la comunidad internacional sacaron lecciones aprendidas de aquella crisis. Desde entonces se avanzó en un código importante de buenas prácticas, se sacaron experiencias, hubo lecciones aprendidas. Y para muchas cooperaciones significó prácticamente las primeras operaciones importantes. Entonces España tuvo un protagonismo importante en esa crisis, montó la primera acción humanitaria importante de nuestra cooperación, un puente aéreo desde España a Goma, un centro logístico en Goma, y la presencia allí del doctor Bartolomé, que coordinó la ayuda española, es todavía un recuerdo grato para nuestra cooperación y para nuestra ayuda humanitaria. Un mundo, por lo tanto, en el que sigue habiendo mucha inseguridad, que sigue habiendo muchas víctimas, es un mundo, por lo tanto, inestable. La comunidad internacional tiene, por lo tanto, el deber moral y el deber político de aliviar el sufrimiento de las víctimas y de promover la protección de la población frente a estas amenazas. La Unión Europea, en su conjunto, es el mayor donante de ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria y la protección civil se han convertido en una seña de identidad de los valores, de nuestros valores europeos. A todo esto es precisamente a lo que se dedica su responsabilidad, su liderazgo y su tiempo la comisaria Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva nació en Sofía, estudió economía política y sociología y es doctora en economía. Cuenta con una larga experiencia en el Banco Mundial desde el año 1993, donde ha ocupado diferentes responsabilidades relacionadas con el medio ambiente. Tiene una larga experiencia, como he dicho, en el Banco Mundial, en donde fue además su representante en la Federación Rusa. Y entre el año 2008 y 2010 fue vicepresidenta y secretaria ejecutiva del Grupo del Banco Mundial. Ha sido profesora de economía y cuenta en su haber con más de 100 publicaciones sobre medio ambiente y sobre economía. En el año 2010 se incorporó a la Unión Europea y desde este año, bajo la dirección de Kristalina Georgieva, se han canalizado más de 4.000 millones de euros
y solamente en el año 2011 la ayuda de la Unión Europea llegó a 150 millones de personas. La comisaria ha sido y es determinante para el impulso de coordinación de la acción humanitaria, la respuesta de emergencia, para hacer de Europa un actor más eficaz y relevante en la respuesta a las crisis de todo tipo. Desde el año 2010, se han integrado bajo su dirección la acción humanitaria y la protección civil en la misma dirección general. Todo este esfuerzo y todo este trabajo se lo queremos agradecer y lo queremos compartir con la comisaria. Es una gran oportunidad, una vez más lo digo, tenerla no solo en este foro, sino tenerla con nosotros hoy en España para coordinar nuestro trabajo, para compartir nuestras acciones y para también explicar a la opinión pública, a los representantes, a los diferentes actores, el por qué en momentos de dificultad sigue siendo importante la ayuda humanitaria y el trabajo por los valores europeos. Muchas gracias, comisaria. Gracias, señora Robles. Estoy encantada de haber sido invitada a venir por segunda vez, porque esto me da confianza en el sentido de que, bueno, la primera vez que vine lo debí hacer bien y por eso me han vuelto a invitar. Voy a intentar ganarme la oportunidad de venir una tercera vez en el futuro. Desgraciadamente, hay buenas razones para que ustedes se interesen en lo que hacemos en Europa desde el punto de vista humanitario, porque desde la última vez que nos vimos hace 2 años, sí es verdad que ha habido buenas noticias para la economía española, europea y mundial, pero por otra parte hemos tenido malas noticias con respecto a los pueblos más vulnerables del mundo. Hemos visto cómo ha aumentado continuamente el número de desastres y de catástrofes, y hoy nos enfrentamos a algunas de las crisis más dramáticas de la última década, como sabemos por el caso de Siria. Y ahora que celebramos el 20º aniversario de esa horrible masacre y genocidio de Ruanda, debemos recordar que la mejor manera de reconocer la tragedia es haciendo que no se vuelva a repetir. Es la mejor manera de rendir tributo a las víctimas. Y por eso quiero que nos paremos a pensar en si estamos haciendo suficiente para que esto sea verdad. Tenemos un récord realmente pésimo, porque simultáneamente a principios de este año el mundo se tenía que enfrentar a 4 emergencias humanitarias enormes, según la jerga de la ONU, nivel 3. Siria, la República Centroafricana, sur de Sudán y Filipinas durante un corto espacio de tiempo como respuesta al tifón que se produjo en Filipinas, cosa que no había ocurrido en el pasado. Antes vivíamos en un mundo en el que se producía una gran emergencia, una gran situación de emergencia en un momento dado, una gran crisis, pero ahora a lo que nos enfrentamos es a crisis que se repiten una y otra vez. Y la pregunta que yo planteo es ¿por qué? ¿Por qué es hoy el mundo más frágil? ¿Por qué el número de personas que necesitan desesperadamente ayuda para sobrevivir no deja de aumentar? Yo creo que hay 4 factores de fragilidad de los que tenemos que ser conscientes y que debemos intentar resolver. Lo primero, como podrán saber también aquí en España, es el cambio climático. El cambio climático no es un problema del futuro. Y para algunos de los lugares más vulnerables, como el Sahel, el Cuerno de África, países del Caribe, el cambio climático supone una lucha diaria y sus habitantes tienen que enfrentarse a condiciones ecológicas que cambian de un momento a otro.
Y para dar un ejemplo, cuando medimos el coste de estas catástrofes, hemos tomado un periodo desde los años 80 hasta la fecha, y viendo estos datos, el coste anual se ha cuatriplicado, el coste de las catástrofes naturales, de 50.000 millones de dólares, que era el promedio anual, a 200.000 millones, que es el promedio anual de los últimos años. Y no tengo ninguna duda de que este coste va a seguir aumentando. Y basta con ver lo que ha ocurrido desde principios de esta década. Ha habido 3 años de los 4 de esta década en que el coste anual ha superado los 200.000 millones de dólares. Y estos son los costes solamente que podemos medir, ¿no? Porque no es más que la punta del iceberg. Un segundo factor que ha hecho que haya situaciones de crisis humanitaria más graves es la radicalización y el extremismo. Tanto si hablamos de Irak como de Siria, de Libia, de Mali, del Sahel, del norte de Nigeria, de Yemen. Una y otra vez podemos comprobar que hay una gran fragilidad y esto está teniendo un impacto horrible en las personas que viven en esos lugares, ¿no? ¿Y a quién afecta más ese tipo de crisis? A las mujeres y a los niños, que son los más vulnerables. Y el tercer factor es el aumento de la población, pero no hablamos de promedios, no, hablamos de aumento de población en las partes más frágiles del mundo. ¿Dónde se están produciendo los mayores aumentos de población? Pues en lugares donde menos se lo pueden permitir. Los 5 países donde la población está creciendo más rápidamente están todos en el África subsahariana y el Cuerno de África. Y permítanme que les cuente una anécdota. Después de la hambruna del año 2011 en Somalia, se celebró una reunión en Addis Abeba y yo estuve allí representando a la Unión Europea y había preparado una ponencia para hablar sobre esta hambruna y una colega me dijo: comisaria, no debería hablar usted del aumento de la población porque no es políticamente correcto. Así que, como yo había incluido una frase sobre el aumento de población, pues no sabía qué hacer. Cuando iba a empezar a hablar me di cuenta de que en el año 1960, cuando los países africanos adquirieron la independencia, mi país natal, Bulgaria, y Kenia estaban más o menos al mismo nivel en la tabla de población. Kenia tenía 8,1 y Bulgaria 7,9 millones. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Sabéis cuántos habitantes tiene Kenia hoy? ¿Alguien se atreve a decirlo? Había 8.100.000 habitantes. Bueno, pues ahora hay 42 millones y en Bulgaria 7,5 millones. O sea, nosotros tenemos el problema demográfico, pero a la inversa, ¿no? Recuerdo que entré en la sala y le dije a todos los jefes de Estado y de Gobierno que estaban allí presentes y el resto del público, les conté esta anécdota, ¿no? Les conté este dato. Y yo dije, no sé qué hubiera pasado con mi país, Bulgaria, si tuviéramos hoy 42 millones. ¿Cuál es la población de España hoy? 47 millones, ¿no? Pues multiplíquelo por 5. Imagínense ustedes a España con 230 millones de habitantes. Lo que intento decir con esto es que realmente es un tema muy importante para países como Mali, Chad, Níger, Somalia, y tenemos que hacerles frente. Y una de las cosas más interesantes de la experiencia en Addis Abeba para mí fue que me aplaudieron. Los africanos me aplaudieron cuando dije lo que dije. Y luego muchos se dirigieron a mí y me dijeron, comisaria, eso es un problema realmente grave. Tiene usted que ayudarnos, no predicando, porque lo que no puede usted hacer es subirse a su torre de marfil. No, lo que queremos es que nos ayude a enfrentarnos al problema. Otro factor de fragilidad son los estados fallidos. Y este es uno de los mayores problemas. En un momento dado, entre 20 y 30 países han sido incapaces de gobernarse a sí mismos. Recuerdo mi visita a la República Centroafricana el pasado mes de julio. Fuimos a un lugar
que se llama Cagabandoro, en el centro de la República, y nos dimos cuenta que no había ningún tipo de Estado, no había alcalde, a los médicos no se le pagaba un sueldo, no había policía, y la situación era igual en todo el país. No hay Estado. Y cuando no hay Estado, cuando se trabaja en un vacío, ¿qué pasa? Pues que los malos al final salen ganando. Los señores de la guerra locales son los que se hacen con las riendas. Es lo que ocurrió en Somalia, lo que ocurrió en Afganistán, en Somalia, y es lo que nos arriesgamos que ocurra en la República Centroafricana. El país se puede convertir en un caldo de cultivo de terrorismo que afectará al mismo país, a sus vecinos y al resto del mundo. Por lo tanto, cuando tenemos todos esos factores de fragilidad, ¿qué tenemos que hacer como comunidad internacional de manera unida? ¿Cómo podemos ser capaces de abordar esos retos? Bueno, desgraciadamente, todavía no se ha producido este tipo de actuación. No hemos visto que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se haya preparado a abordar esta prevención de conflictos, ¿no? Incluso tiene dificultades a la hora de responder a estos conflictos una vez que han surgido, y menos aún a la hora de prevenir. Tardó casi 2 años en negociar una resolución sobre ayuda humanitaria para Siria, ¿no? Y a mí me preocupa mucho que los eventos actuales en Ucrania no nos van a ayudar para nada a enfrentarnos a la demanda que tiene la comunidad internacional de actuar en un mundo cada vez más dividido. Ucrania, la verdad es que está dejando de ver su sombra en otras crisis como la de Siria, la República Centroafricana, Darfur, Yemen. Y al mismo tiempo nos crea gran ansiedad, porque ¿qué pasaría si el clima internacional se enfriara aún más? ¿Qué ocurriría esto con los lugares, los puntos calientes o los lugares peligrosos de este mundo, ¿no? No creo que vaya a ayudar en nada. Tenemos que pensar en esta dimensión, y esto es algo que tiene que resolver no solo la comunidad de la ayuda humanitaria, aunque lo que está claro es que nosotros estamos especialmente concienciados de lo que hay que hacer, porque si no actuamos a nivel político, surgirán más crisis humanitarias. Habrá más necesidad de acción humanitaria. Permítanme que diga ahora, bueno, muy bien, la situación es realmente preocupante, pero ¿qué se puede hacer? ¿Y qué está haciendo Europa? Lo que está haciendo Europa es bastante impresionante, porque y quiero que como europeos lo pensemos bien y que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos. Incluso durante la época de la peor crisis que hemos sufrido después de la Segunda Guerra Mundial, siempre hemos ayudado a la gente necesitada del mundo. En el año 2012, aquí en España, hubo un apoyo del 92% de la población española a la ayuda humanitaria. Europa es el mayor donante de ayuda humanitaria. Un 20% de la economía mundial está en Europa y un 50% de la ayuda humanitaria. Y cada vez más actuamos de forma unida, con una sola voz. Yo esto lo quiero repetir porque muchas veces hablamos de lo que no hacemos, sin reconocer lo que sí que hacemos. El señor Robles ha comentado antes que en Europa hemos unido los temas de ayuda humanitaria y protección civil, ¿no?, bajo una misma dirección general. Y cuando lo permiten las condiciones, sobre todo en catástrofes naturales, podemos actuar con una sola voz y de forma unida. Lo que yo he podido ver con mis propios ojos ha sido cómo ha actuado Europa al unísono después del tifón de Filipinas. Estuve una semana después del tifón en Filipinas y esto es algo que nunca olvidaré. Volábamos sobre las zonas afectadas con un pequeño helicóptero para ir cerca del suelo y cruzamos una línea divisoria que dividía la zona afectada por el tifón y otra zona no afectada, y era como ver la diferencia entre el infierno y el cielo, ¿no?
y el paraíso. Era increíble cómo las palmeras habían sido desarraigadas, palmeras que son muy resistentes y flexibles, pero las raíces se habían salido y pueblo tras pueblo habían quedado devastados. Europa, bueno, nuestro equipo, el equipo de Europa, fue el primero en llegar. El primer equipo de evaluación fue europeo, el primer equipo médico y el primer centro médico que se instaló fue europeo. Pero lo más importante es que proporcionamos 180 millones de euros, España 2.200.000, aparte de muchos otros tipos de asistencia. Pero lo más importante que hicimos fue que trabajamos de manera coordinada. Por eso realmente pudimos hacerlo bien. Y no estuvimos donde estaban las cámaras, como ha ocurrido otras veces, sino donde estaba el sufrimiento. Y esa respuesta coordinada, por lo que me contaron luego los filipinos, fue buenísima. Los filipinos me llamaron para darme las gracias y llegamos a lugares donde nadie estaba. Otra cosa importante es que Europa reconoce que no es suficiente con dar dinero. Las políticas son importantes. La manera en que damos dinero es importante. Primero tenemos que ver cómo cambiar las políticas de ayuda de alimentos, por ejemplo. Ayer la ayuda para alimentos se proporcionaba en especie, ¿no? Como nosotros tenemos un excedente agrícola, pues enviamos esos alimentos a gente que tiene hambre y así alimentamos a los hambrientos. Pero ¿qué pasa? Que creamos una dependencia de la ayuda. Al año que viene van a tener que pedirnos más comida y más y más. Y al final, además, acabamos con los agricultores locales. Por eso hemos decidido dar vales y otras cosas para que la gente pueda cultivar por sí misma y dar esta ayuda local a los agricultores locales y llevar alimentos solamente en aquellos casos en que los mercados locales y regionales no puedan hacerlo, ¿no? Y de esta manera lo que hacemos es ayudar a que todo el mundo nos apoye. Todo el mundo, a partir del 1 de enero del año pasado, ha firmado una nueva convención que exige que todo el mundo trabaje de esta manera. La semana que viene, en julio, estaré en Estados Unidos, hablaré ante el Congreso americano y me reuniré con mis colegas americanos para convencerles para que voten para implantar el mismo tipo de política allí, cosa que no va a ser fácil, como se pueden imaginar. Hay que convencer a los lobbies agrícolas, ¿no? Y otra cosa importante es Siria. Siria es una crisis que lleva tanto tiempo y ha sido tan horrible que la gente se pregunta, ¿pero estamos haciendo algo útil? ¿Estamos ayudando en algo? Pues yo diría que desde el punto de vista político sí es verdad que la situación está paralizada, pero como europeos yo creo que debemos sentirnos orgullosos por lo que estamos haciendo desde el punto de vista humanitario. La Unión ha ofrecido 2.700 millones de ayuda humanitaria a Siria, de forma colectiva y a nivel nacional, que ha sido crucial para gente en una situación muy desesperada. Y lo más importante es cómo lo hacemos. Somos los que más insistimos en la necesidad de tener acceso a lugares del interior de Siria. Queremos tener acceso a lugares donde sufre la gente. Y esto es cada vez más difícil, es un problema cada vez más difícil, llegar a la gente. La ley humanitaria internacional, el derecho humanitario internacional se está infringiendo una y otra vez. Y sin embargo, para todos nosotros es importante que esto cambie, porque si no podemos ayudar a la gente allí donde está, ¿qué va a hacer esa gente? Pues va a huir. El número de refugiados, de desplazados y de refugiados no hace más que aumentar. El año pasado hablábamos de 45 o 46 millones de personas. Y cuando estas personas salen de su país, bueno, un 80
entre un 80 y un 90% van de un país pobre a otro también pobre, pero también desestabilizan el país al que acuden, creando problemas allá donde van. Y para nosotros en Europa esto supone una amenaza directa a nuestra seguridad, ¿no? Por lo tanto, el acceso allí donde está la gente sufriendo no es solamente algo correcto desde el punto de vista moral, sino que al mismo tiempo es una cuestión de seguridad importantísima para los europeos. Y en este sentido hemos sido el actor más persistente. Estoy seguro de que el señor Robles ha acudido a las reuniones que hemos tenido, donde hemos hablado de que hacía falta una resolución por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Pues bueno, ya lo tenemos. Ahora hay que aplicarla porque tenerla no es suficiente. Y Europa ha sido el primero en decir que no es suficiente con ayudar a los sirios dentro de Siria, ¿no? O a los refugiados en los países adyacentes. No, hay que ayudar a las comunidades locales que albergan a esos refugiados para que no se conviertan en hostiles hacia los refugiados. Y Europa ha sido el primero en decir que esta crisis se está alargando demasiado, que los jóvenes son los más afectados por la crisis y por eso hemos ayudado a UNICEF para que trabaje en esta generación, que no queremos que sea una generación perdida, para que ayude a los sirios, a los niños que van a la escuela, porque si no ocurre esto, va a ocurrir lo mismo que ocurrió en Somalia, cuando de pronto llegó la paz. Build the country. ¿Dónde estaba la gente que pudiera reconstruir el país? La gente no tenía la educación necesaria, la formación necesaria, y nos ha costado miles de millones, más de lo que costaría si esta gente no hubiera sido una generación perdida. En Europa, y esto afecta a España porque tiene interés en una de esas crisis olvidadas, hemos tomado la decisión consciente de dedicar un 15% de nuestro presupuesto a crisis olvidadas, crisis que no salen en los medios de comunicación. Y una de esas crisis es la crisis del Sáhara Occidental. Y a continuación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde queremos que vaya el mundo de la ayuda humanitaria? Tengo 3 mensajes muy importantes. Primero, no podemos impedir que haya problemas, pero lo que sí podemos es impedir que los problemas aumenten. Pero tenemos que respetar los principios de imparcialidad, independencia, proteger a la comunidad humanitaria para que no se vea arrastrada por la política y se vea inmersa en cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Y permítanme que les dé un ejemplo. Las ambulancias. Las ambulancias sirven para salvar vidas, ¿no? Muy importante. Pero, ¿qué pasa? Que en Siria disparan contra las ambulancias todos los días. Y esto supone una violación del derecho humanitario internacional y una tragedia para todas las personas que no reciben ayuda. Pero también es una tragedia para los que estamos aquí hoy, porque significa que estamos socavando a la humanidad, que estamos degradando el tejido moral de nuestra sociedad. Y eso es algo horrible. En segundo lugar, la comunidad de la ayuda humanitaria tiene que adaptarse y cambiar. Tenemos que aprender a trabajar mejor con los demás, trabajar con la comunidad del desarrollo para que haya mayor resistencia, para crear comunidades capaces de responder ante estas crisis, ¿no? Estoy pensando en el norte de Malí. En el norte de Malí, incluso hoy, el entorno es tan difícil, la seguridad es tan pobre que los equipos de desarrollo no pueden hacer mucho. Pero ahí estamos los de la comunidad humanitaria. Y bueno, tienen ahora 23 millones para restaurar los servicios básicos, para relacionar la ayuda humanitaria con los objetivos de desarrollo más a largo plazo. Y ciertamente tenemos que aprender a ser mayores defensores de la legalidad y hablar con los políticos y los militares para que protejan al pueblo y respeten el principio de neutralidad. También tenemos que saber trabajar con los nuevos donantes. Estuve en Dubái, en Riad, la semana pasada,
Y tenemos que reconocer que allí también se están produciendo cambios. Me reuní con el ministro de Cooperación Internacional de los Emiratos, la jequesa Lumna. ¿La conocéis? Es fantástica la jequesa. Es una persona muy fuerte, muy comprometida, que cree en la transparencia. Los Emiratos se van a unir a la OCDE y van a empezar a publicar de forma transparente su ayuda humanitaria. Y tenemos que ayudar a gente como la jequesa para construir puentes y de esa manera, de manera colectiva, aumentar la cantidad de dinero disponible, porque allí, bueno, tienen más medios y Europa no puede seguir como lo está haciendo. Y tenemos que trabajar más con el sector privado en logística, en telecomunicaciones. Y finalmente, no menos importante, tenemos que reconocer que la capacidad local de respuesta ante las crisis es imprescindible. Tenemos que reconocer que cuando tienes problemas, lo más fácil es que te ayude tu familia, tus vecinos. Y el ayudar a los países a crear esta capacidad local es absolutamente necesario si queremos estar preparados para un mundo cada vez más frágil. Quisiera terminar diciendo... perdón, una última cosa. Tenemos que mejorar también la agilidad del sistema humanitario. Seguimos estando demasiado fragmentados. Por un lado, UNICEF, el Comisariado de Refugiados, tal cual. No, tenemos que trabajar más de forma unida. Y esto se aplica no solamente a los 28 Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión, sino a muchos otros niveles. Pero terminaré diciendo lo siguiente. Yo soy optimista. Tengo mucho optimismo. Creo que el mundo va a mejorar. Y creo que este es un requisito muy importante para una comisaria como yo. Si no fuera optimista no podría hacer mi trabajo. Pero sobre todo, creo que soy optimista porque creo que las personas podemos ser muy creativas. Se nos ocurren soluciones para todo. La cuestión es con qué rapidez podemos encontrar una solución para trabajar unidos como comunidad internacional en este nuevo mundo. Porque el mundo ha cambiado. Y a nivel institucional tenemos que hacer lo mismo. Estoy convencida de que España es uno de los pocos lugares, uno de los pocos países que se pueden convertir en un gran motor de cambio, porque vosotros mismos habéis tenido cambios recientemente en vuestra historia y también por vuestro nivel ético y moral. Mucha suerte, España. Espero que seáis miembros del Consejo de Seguridad de la ONU pronto y que cuando lo seáis os convirtáis en ese agente de cambio que necesita tanto el mundo. Muchas gracias. Bueno, sí. Vamos a... Póngase los cascos, por favor. Vamos a hacerlo en castellano. Sí, sí. ¿Qué quiere? Ah. ¿Que prefiere estar allí? Perfecto, no hay problema. Perfecto. Sí, no, vale. Preguntaba si se podía quedar en el atril para poder ver quién hace preguntas. He vuelto aquí para poder ver quién hace las preguntas. Lo voy a pasar yo, o sea que... Pero bueno, póngase de pie, no hay ningún problema. Okay, well, since I came here, I'll stay here. So. Pero como ya me he venido para acá, me quedo aquí. De esa manera la gente de esta parte de la sala me podrán ver también. Bueno, primero, permita que le pregunte sobre España. Me imagino que habrá conocido lo que ha pasado en Ceuta y Melilla, esa frontera que tenemos con África, que ha habido un montón de incidentes en la zona. Quería preguntarle qué le ha parecido el papel del gobierno español, qué le ha parecido en este asunto.
Well, El gobierno español ha hecho una declaración muy abierta y transparente sobre lo ocurrido y sobre la necesidad de encontrar una manera de reducir los riesgos de que se vuelvan a repetir los mismos incidentes. El Ministerio de Interior español, creo que fue él el que dijo que no podemos permitirnos que la gente muera en incidentes así. Y evidentemente, esta es una preocupación no solo para el gobierno español, sino para el pueblo español en general. Actualmente se está produciendo una serie de conversaciones entre el gobierno y la comisión para ver qué puede hacer la comisión para ayudar. Pero desde mi punto de vista, desde mi puesto, el mensaje que yo les transmitiría tanto a ustedes como al gobierno español es que tenemos que ser más estratégicos cuando invertimos y invertir allá donde están las raíces del problema, porque a menos que encontremos sustained way forma más sostenible y eficaz de invertir en el desarrollo, en la seguridad. Hombre, yo en este sentido tengo un sesgo, pero mi sesgo se decanta hacia los que lo necesitan. Al menos que ayudemos a la gente allá donde está, para que no tengan que venir y subirse a muros peligrosos para llegar a Europa, pues mejor. Si no hacemos esto, inevitablemente va a producirse un aumento tanto en el número de refugiados como de emigrantes económicos, por razones económicas. Así que si queremos ofrecer un futuro seguro a nuestros propios pueblos, tenemos que hacer un mayor esfuerzo para que la gente entienda por qué invertir en el desarrollo en la República Centroafricana o en Mali, etcétera, es algo que a nosotros mismos nos interesa, por razones egoístas, y por qué la seguridad en el Cuerno de África es algo que nos interesa a nosotros mismos. Va en nuestro propio beneficio. Yo creo que no estamos haciendo suficiente esfuerzo para que la gente se haga una idea de lo importante que es. Mi opinión personal es que tenemos que ayudar a la gente a entender que en Europa recibimos una fracción muy pequeña de los refugiados mundiales. En proporción con nuestras poblaciones, la cantidad de refugiados sigue siendo muy pequeña. El Líbano hoy tiene 1 millón de refugiados en un país donde hay menos de 5 millones de habitantes. Un 25% de la población, o incluso más, son refugiados en Mali. Por lo tanto, hombre, habrá gente que dirá, bueno, este es el caso del Líbano, por ejemplo, pero cuénteme qué ocurre aquí. Bueno, yo creo que la gente tiene que entender el contexto general de la estabilidad, de la seguridad. Y si no somos capaces de transmitir este mensaje, nos arriesgamos a ver en Europa un aumento de los sentimientos anti-inmigración, etcétera, y yo creo que eso no nos va a interesar para nada. En esta línea del apoyo de Europa, Aroa Díaz Gutiérrez, de Cambio 16 Diario Digital, le dice: ¿cuáles pueden ser las soluciones para evitar la inmigración subsahariana hacia España? ¿Pasa por aumentar la ayuda a estos países? In a sense, I answered this question with the. Ya he contestado a esa pregunta, ¿no? Tenemos que, sí, es verdad que tenemos que invertir más en seguridad y, de hecho, More effective. hay que ser también más eficaces a la hora de enfrentarnos a múltiples crisis al mismo tiempo. Uno de los problemas que yo veo hoy no es tanto la cantidad de financiación que ofrece el mundo, no es un problema que sea insuficiente, no, sino la manera en que hacemos estas inversiones, que van muy por detrás de lo que es necesario hoy en día. En primer lugar,
hacemos más para responder que para prevenir. Just to look at No hay más que ver 6 billion for Afghanistan today. los 6.000 millones para Afganistán. It was last year El año less pasado than me 200 parece billion que for Central African Republic. se dieron menos de 200 millones a la República Centroafricana. El resultado es que la República Centroafricana se está descomponiendo y ahora vamos a necesitar As things are mucho más dinero, invertir mucho más dinero ahí. O sea que funding more in es muy importante mode is crucial. prevenir más, Keeping anticipar más y, por otro lado, mantener la atención en múltiples crisis. we are a little bit like 10 Hoy years old playing soccer. somos como una persona de 10 años jugando al fútbol. Vamos detrás de la pelota sin cubrir el resto del terreno, ¿no?, de juego. Y ya sabéis, aquí en España, con lo que os gusta el fútbol, lo importante que es controlar todo el campo, ¿no? Y es posible que lo que necesitemos sean buenos entrenadores de fútbol españoles para que nos ayuden a trabajar mejor en la ayuda humanitaria internacional. Póngaselos. Si no. Sí, en fútbol estamos en buena línea, Ahí creo que estamos en la Champions casi. A ver, Laura Lusón, del Diario Progresista, le dice: España se ha sumado a países como Holanda, Suiza o Bélgica en la iniciativa de pagar dinero, 500 euros en nuestro caso, a aquellos inmigrantes que desean volver a su país de origen. Y parece que, bueno, esto en Europa se refuerza esta idea. ¿Cree que son estas medidas las realmente adecuadas para la cooperación y para impulsar el desarrollo en África? Bueno, está bien si lo hacemos junto con la ayuda a las microempresas, porque si esta gente se vuelve con sus 500 euros y no pueden conseguir que este dinero les funcione, pues el año que viene van a venir para pedir más dinero todavía, ¿no? Es absolutamente crucial que haya una ayuda más decidida, sobre todo hacia las mujeres empresarias en África. Las mujeres son increíbles, las mujeres africanas son increíbles, os lo puedo asegurar, y no soy para nada partidista. Lo que yo he visto en África ha sido un éxito increíble. Las mujeres, cuando se les dan derechos de propiedad, tienen un éxito enorme. Cuando se les da derecho a poseer un terreno, cuando se les da un préstamo, las mujeres, un 98% de las mujeres devuelven los microcréditos que reciben. Esta iniciativa de dar dinero a la gente para que vuelva a su país está muy bien, pero en la parte receptora tiene que haber también otro tipo de ayuda para que este dinero se convierta en una inversión productiva. Y cuando se hace así, funciona. El padre Ángel, aquí presente, es directo, parece que es periodista, y le pregunta sobre Ceuta y Melilla. No sé si conoce que hayan colocado unas cuchillas en las vallas. Y le pregunta si cuchillas, sí o no, en las vallas que separan España de África. A mí me horroriza cuando la gente que huye por proteger su vida, me horroriza cuando se encuentran con un muro, tenga cuchillas o no. Lo que nos ha ocurrido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el Alto Comisionado de Refugiados de Naciones Unidas se creó para nosotros, para los europeos. Nosotros éramos los refugiados. En el año 51, los europeos desplazados por la Segunda Guerra Mundial necesitaban ayuda para volver a casa y por eso se creó el Alto Comisionado para los Refugiados. Se suponía que solo iba a durar 3 años para poner fin a la crisis de refugiados en Europa y para que hasta que se resolviera la crisis, pero desde entonces no han dejado de surgir nuevas crisis. Esta es mi opinión. Necesitamos más solidaridad en el mundo porque
El mundo, bueno, primero lo tenemos que hacer porque moralmente es lo correcto, pero también porque no sabemos qué es lo que nos deparará el futuro. ¿Qué pensamos? ¿Que el futuro no va a dejar de mejorar para nosotros? ¿Por qué pensamos que no vamos a necesitar ayuda de otras personas? En el año 2011 yo fui a Japón, después del triple desastre allí, y el país mejor preparado del mundo tuvo que ponerse de rodillas y tuvimos que dar ayuda humanitaria a Japón. O sea que eso de las cuchillas en el muro, el hecho de que haya un muro significa que no hemos encontrado una manera de enfrentarnos al problema, y es un problema también de seguridad. No seamos ciegos ante el hecho de que hay razones por las que la gente quiere venir en grandes números a Europa. Pero tiene que haber una forma mejor de hacer las cosas. Tiene que haber una forma mejor y la tenemos que encontrar. Hablando de mensajeros de la paz y otras organizaciones, me gustaría conocer cuál es su opinión sobre el papel de las ONGs españolas, sobre todo en materia de cooperación. Y no sé si conoce que en España hay un anteproyecto de ley de subvenciones que tiene movilizado al sector porque se preocupa por esta ley que está preparando el Gobierno. No sé si luego el secretario quiere decir algo. Disculpe, pero no conozco en qué consiste este proyecto de ley. Me enteraré, pero sí que sé mucho sobre las ONGs españolas. Las conozco desde mi primer viaje a Haití como comisaria, luego en Chile, antes del terremoto, del último terremoto. Y he visto que las ONGs españolas están en lugares muy peligrosos. No se asustan y van a los lugares más peligrosos. Nosotros trabajamos con 38 ONGs que son socias nuestras. En los últimos años hemos financiado 126 millones de euros para operaciones de ONGs españolas, o sea que realmente apostamos por ellas. Y lo que aportan las ONGs españolas, por lo que yo he visto, aparte de mucha profesionalidad, porque son muy profesionales, aparte de su valentía, que lo son, muy valientes, aparte de todo eso, aportan una humanidad enorme y un mensaje por la paz muy sólido. Y lo puedo decir por lo que he viajado por el mundo. He estado en muchos lugares difíciles y la verdad es que han hecho muchas cosas y nos ayudan además a valorar lo más importante del mundo, que es la paz. Y francamente, también nos han ayudado a ver que aquí en Europa nos quejamos demasiado, cuando en realidad vivimos muy bien, porque por encima de todo tenemos paz. No sé si quiere decir algo. No. En esta línea, Francisca Sauquillo le pregunta si las ONGs, bueno, le comenta que las ONGs españolas han sido muy activas, especialmente en las crisis humanitarias internacionales, pero el nuevo contrato de paternariado parece que va a poner en duda esta cofinanciación. ¿Qué nos puede decir? No. Es verdad que hemos firmado nuevos acuerdos de partenariado con todos nuestros socios, que son diferentes a los anteriores acuerdos de partenariado desde dos puntos de vista. En algunas cosas son más exigentes y en otras cosas menos exigentes. Son más exigentes a la hora de centrarse en los resultados, por ejemplo, o lo que conseguimos con el sacrificio de los contribuyentes. Piden más visibilidad para Europa, ayudar a los europeos a sentirse orgullosos de lo que hacen en el mundo, ¿no? Y son acuerdos más exigentes en cuanto a lo que pueden hacer los consorcios y la necesidad de trabajar unidos. Y yo no creo que nadie me pueda convencer
que trabajar unidos y ser más eficientes sea algo malo. No creo que sea un mal mensaje. Pero al mismo tiempo son menos exigentes en cuanto a lo que hay que reportar y lo que hay que publicar. Hay cosas que realmente no son necesarias reportar y por eso hay menos exigencia burocrática en estos nuevos acuerdos de partenariado. Nos vamos a reunir con las ONGs. Me interesaría saber. Bueno, hemos consultado de forma muy extensa en la preparación de estos nuevos acuerdos de partenariado. Hemos consultado con mucha gente para que el punto de vista de todos se vea reflejado, ¿no? Pero quiero decir que no sé si representa a todos los socios. Yo la verdad es que me siento muy orgullosa de todos los socios, pero los socios tienen que entender que yo misma y mis colegas somos los representantes de los contribuyentes que de forma tan generosa financian nuestro trabajo. Y es nuestra tarea exigir más. Es nuestra tarea, es nuestra obligación. Si no lo hacemos, al final haremos daño a nuestros propios socios, porque nuestros contribuyentes estarán menos dispuestos a confiar en nosotros y a hacer sacrificios. En este partenariado, nuestro papel consiste en exigir más, pedir que la gente, que los europeos se sacrifiquen más para que podamos hacer este trabajo. ¿Quién hay aquí de nuestros socios? ¿Quién está aquí en el público? Porque estoy hablando ante un público que no conozco, no sé quiénes están aquí. ¿Nos vamos a reunir después? Sí. Luego seguiremos hablando. Yo quiero entenderlo porque si hay algo que no entendemos bien, quiero entenderlo. Pero realmente creo que los acuerdos de partenariado van a ser más favorables para vosotros, para el trabajo que realizáis. Muy bien, esperemos que se lleguen a conclusiones óptimas para las dos partes. David Brook, el embajador de Irlanda aquí en España, dice, tomando en cuenta el debate sobre las posibles estructuras de la futura comisión, ¿cómo podemos garantizar la independencia y la neutralidad del trabajo humanitario de la UE en relación con la excesiva organización que hay en Europa de diferentes organismos para que haya una política unida y común? Durante mi trabajo en la comisión he tenido el privilegio de ser la primera comisaria de ayuda humanitaria y protección civil. Y me siento muy honrada de ocupar ese puesto. Una de las preguntas que nos planteamos fue si la ayuda humanitaria debería formar parte del Servicio de Acción Exterior o si debería mantenerse fuera de ese servicio, ¿no?, de acción exterior. Y llegamos a la conclusión, mis colegas y yo, de que debía mantenerse fuera, porque por la necesidad de proteger lo que es la sustancia de la neutralidad y la imparcialidad de la ayuda humanitaria, sino también era importante no dar la impresión de que hubiera algo de interferencia, aunque fuera pequeña, ¿no? Por eso yo este mensaje se lo he transmitido a la próxima comisión y sé que es algo que todo el mundo apoya. Estamos finalizando lo que llamamos el enfoque exhaustivo, el Comprehensive Approach. ¿Cuántos habéis oído hablar de este enfoque exhaustivo? Bueno, es una jerga de la comisión que a lo mejor no conocerán porque ni es francés, ni es inglés, ni es español. ¿Cómo se podría llamar? Bueno, es un lenguaje un tanto burocrático, ¿no? Pero el enfoque exhaustivo significa que todos los instrumentos de acción exterior se unan para que cuando Europa actúe en un lugar a nivel político, para el desarrollo, o a nivel diplomático, etcétera, que todos los instrumentos trabajen al unísono, ¿no? Y la pregunta que nos planteamos era ¿qué papel iba a desempeñar la ayuda humanitaria en este enfoque exhaustivo, ¿no?
Lo debatimos mucho y al final lo definimos con 3 palabras. In, but, out. Tiene que estar dentro, pero fuera. This is that, of course, ¿Qué we quiere are decir? living Bueno, on que the same por planet. supuesto que vivimos en el mismo planeta. Lo que pasa All areas, en the humanitarian cualquier lugar del mundo afecta a la comunidad community. humanitaria. To discuss risks and, Cuando hablamos de riesgos, to provide cuando hablamos de inputs, but we do not take hacer otras cosas, with society. eso está muy bien, pero no podemos aceptar órdenes de los políticos. Las decisiones de asignación de ayuda humanitaria no las podemos basar en razones que no tengan nada que ver con el sufrimiento. Lo importante es poder llegar a la gente que sufre. Enormously Y esto es enormemente valioso para Europa. Y voy a decir algo muy importante. Si socavamos la independencia de la ayuda humanitaria, it would actually harm eso these other hará resentirse very often otras cosas, porque con frecuencia, en circunstancias muy dramáticas, cuando se paraliza la parte política, la ayuda humanitaria es lo único que podemos ofrecer. Lo único. Estoy pensando en Siria. Es lo único que podemos hacer. Y cuando hacemos las cosas bien, it helps eso ayuda reduce a reducir security threat. la amenaza a la It's seguridad actually helpful in this broader sense. y ayuda When I en travel un sentido más amplio. Yo cuando viajo por el mundo else, he observado otra cosa, y es que Europa es una potencia light, blanda. Es así. Y eso lo saben muy bien los americanos. image of Europe as Y esa imagen de Europa, good people with strong que values, tiene de gente buena, con valores muy arraigados, comprometidos con un mundo mejor, directly helps the de manera indirecta ayuda a mejorar la competitividad de las empresas europeas y de Europa en general. Así que la ayuda humanitaria tiene que estar dentro, pero fuera. Y eso es muy importante para la comunidad humanitaria. Y al mismo tiempo es un principio muy pragmático y muy útil para Europa en general. and the next commissioner. Y el próximo comisario o comisaria, estoy segura de que, bueno, mantendrá esta idea de que esté la ayuda humanitaria dentro, pero fuera. También le preguntan en esa línea si al crearse dos comisarías europeas, una en seguridad alimentaria y otra en acción humanitaria, cuando antes solo había una, no deberían fundirse y unirse. ¿A qué se refiere? ¿Puede repetir qué dos direcciones? Sí, dicen comisarios europeos en seguridad alimentaria y en acción humanitaria. Si se podía unir, que antes estaban diferenciadas en dos. Perdón. Well, but that is how it is. Pero ya están unidas. In the so-called Pues entonces, perdón por la pregunta. El grupo de ayuda humanitaria incluye Pues está mal. la seguridad Vayamos. alimentaria. Y hay otra cosa, que antes estaba por separado y ahora se ha unido, y quizás se refiere usted a eso. Perdón, no, antes era una sola cosa y ahora se ha separado en dos. Ayuda humanitaria antes estaba unida a ayuda al desarrollo, cooperación al desarrollo, bajo un mismo comisario. Y si alguien me puede explicar por qué son las cosas así, bueno, dos comisarios tenían que trabajar juntos. Es así, por el hecho que estuvieran ambas cosas separadas. Bueno, aprovechando, ¿usted seguirá de comisaria? Too early to say. Es demasiado pronto para decirlo. Bueno, seguiremos en otro nuevo desayuno, lo hablaremos. A ver, Pedro González de CIUN News le dice: ¿qué catástrofe ha de suceder para que los líderes políticos adopten de una vez las medidas que eviten una catástrofe general, especialmente en el mundo del cambio climático? Well, this is the very tough question. Es una pregunta muy difícil, Disasters are already porque catástrofes están ocurriendo ya a gran nivel, incluso reluctant. en un país tan reacio a aceptar el cambio climático como Estados Unidos. Bueno, con el huracán Sandy, este invierno ha sido horrible. Yo tengo una casa en Potomac, Maryland, un lugar donde hay mucha nieve, y cada semana me llaman y me dicen: tenemos que limpiar la calle de nieve, señora Georgieva. So we already have all the evidence we need. Tenemos toda la evidencia necesaria como para saber que se está produciendo un cambio climático, pero al mismo tiempo tenemos intereses empresariales que impiden que lo aceptemos, ¿no? Interests are very Y esos intereses
saben manipular muy bien el proceso político. Cuando yo era directora en Rusia, todas las empresas pagaban a la Academia de Ciencia rusa una contribución para que estudiaran el cambio climático. Y evidentemente desde el punto de... Bueno, esto no está ocurriendo ahora, ¿no? Mi madre, que murió hace poco, mi madre era un ejemplo típico de la vieja generación de europeos. Era muy rácana, muy agarrada, ¿no? No gastaba en cualquier cosa. Y mi madre, de hecho, solo me llamaba si moría alguien, o si nacía alguien, o si había una boda. Recuerdo que estaba en casa, sonó el teléfono a medianoche, cogí el teléfono, respondí y mi madre, que tenía 82 años en ese momento, me dijo: ahora ya sé por qué te preocupa eso del cambio climático. Porque en esa época en Bulgaria se produjeron 4 acontecimientos que ella no había visto nunca en su vida. Incendios, inundaciones, aludes de nieve y unas tormentas de invierno horribles. O sea que en un año vio 4 cosas que no había visto en su vida. Así que captó el mensaje. No lo entendía, pensaba, pero ¿cómo es que el mundo no ha hecho nada todavía? No lo entiendo. Bueno, las madres saben mucho. Ángela Gonzalo, de Europa Express, dice: ¿cómo se trabaja conjuntamente cuando cada país quiere poner su bandera en los proyectos y cada ONG quiere poner su nombre en otros proyectos distintos? Con gran dificultad. Es realmente difícil, es como crear un rebaño de gatos. Nosotros hemos reconocido, y estoy siendo seria ahora, hemos reconocido que la Comisión tenemos la responsabilidad de crear un rebaño de gatos. No podemos ser solo uno de los gatos en mitad del rebaño, ¿no? En mitad de la manada. Y por eso yo creo que la decisión es muy buena, esto de tener una comisaría de ayuda humanitaria. Cuando yo empecé, debo admitir que la Comisión se comportaba como si fuera un Estado miembro, ¿no? Nosotros hacíamos una declaración, decíamos: la Comisión está haciendo tal, 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 y luego España decía: y yo hago esto, y Francia decía: y yo hago lo otro. El resultado era que el todo era menor que la suma de las partes. Lo que sabemos ahora es que la Comisión es un proveedor de servicios para los Estados miembros. Ofrecemos información sobre crisis de una manera muy estructurada y sistemática. Ofrecemos información sobre la totalidad de lo que hacemos como Europa. Voy a reuniones y digo: Europa, los Estados miembros de la Comisión han ofrecido 2,7 millones de euros para la crisis de Siria. Europa, los Estados miembros y la Comisión han ofrecido casi 200 millones de euros para la crisis de la República Centroafricana. Bueno, pues esta es nuestra obligación. Nosotros somos los que tenemos que presentar esto de manera colectiva, ¿no? Y cuando lo hacemos, los Estados miembros están dispuestos a trabajar con nosotros. A mí me llamaron para asistir a una reunión que se llama Una generación no perdida, con el secretario de Estado de Colaboración al Desarrollo, de Cooperación al Desarrollo del Reino Unido. Y el Reino Unido, como sabéis, no es especialmente proclive a hacer las cosas a nivel europeo. Pero bueno, como aportamos un valor, y tenemos que reconocer también que para los Estados miembros que se enfrentan a condiciones económicas difíciles, ellos tienen que mostrar su bandera. Y lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de que la bandera española forme parte de ese colectivo y que España pueda decir: en Filipinas hemos hecho tanto como Europa y, de hecho, España ha contribuido tanto. Pero es un proceso lento, ¿no? Cuando hablamos de ONGs y del sistema de Naciones Unidas, las ONGs tienen cada vez más competencia para conseguir financiación y por eso para ellos cada vez es más importante que aparezca su nombre, su marca.
Y eso lo debemos entender. Pero al mismo tiempo hay que exigir a las ONGs que trabajen de forma coordinada y que reconozcan el papel de los donantes y que lo exijan. Pero esto no va a ocurrir a menos que tengamos las cosas claras y que lo pidamos. La diversidad es algo bueno. ¿Y por qué es bueno? Pues porque en diferentes lugares y en diferentes situaciones hacen falta diferentes habilidades idiomáticas, de conexión cultural. Lo que España hizo, por ejemplo, en Chile, después del terremoto, fue fantástico. Y la verdad es que tuvo una recepción estupenda por esa afinidad cultural, ¿no? Y esa unidad cultural. La diversidad es algo bueno, pero la fragmentación es mala. Por eso la tarea es difícil. Tenemos que proteger la diversidad y al mismo tiempo eliminar la fragmentación. Y creo que en nuestro equipo hoy tenemos que hacerlo a nivel europeo y exigirlo a la ONU también para trabajar de forma global. Muy bien, estamos ya terminando. Laura Prieto, del sector 3, dice: ¿cuáles son las previsiones de la Unión Europea para promover alianzas mundiales en cumplimiento del 8º objetivo del milenio, que el objetivo es fomentar una asociación mundial para el desarrollo? A eso se dedica Andrés Pivats, mi colega, que ha sido muy activa en la preparación de los objetivos de desarrollo del milenio. Puedo decir que Europa no solamente ha trabajado mucho para asegurarse de que el mundo se mantenga centrado en lo importante, sino que además hemos creado la agenda del cambio, que se centra más en los estados frágiles. Y eso está relacionado con lo que dije al principio de mi presentación. En un mundo con una fragilidad cada vez mayor debemos centrarnos en las raíces de la fragilidad, las causas de la fragilidad. Por lo tanto, no solo queremos un mundo libre de pobreza y de hambre, sino que además somos conscientes de que en los estados frágiles, las situaciones de conflicto deben recibir toda nuestra atención si queremos tener éxito. Y si no ganamos la guerra o la lucha contra el cambio climático, pues no vamos a poder lograr otras cosas. Aquí que después del año 2015 no es que vayamos a continuar con estos objetivos del milenio, sino que debemos centrarnos más en la fragilidad mundial e intentar enfrentarnos a este problema. Y una última pregunta. Quería que nos hiciera una valoración del papel de la prensa en estos conflictos internacionales. En España hace poco hemos tenido la suerte de que han vuelto 2 periodistas de la zona de Siria que estaban secuestrados. Este fin de semana en las elecciones en Afganistán ha muerto una periodista inglesa y ahora estamos celebrando que murió hace unos años un periodista, un cámara español, José Couso, en la guerra en Irak. ¿Qué papel tiene la prensa en estos temas? La verdad es que la gente que se dedica a ayuda humanitaria tiene una de las profesiones más arriesgadas del mundo. Y lo mismo ocurre con la gente que trabaja en medios de comunicación. Y vemos que la proporción de heridos y de muertos son parecidas en ambas comunidades. El tema del acceso es muy importante. Acceso para ayudar al pueblo y también para que la gente pueda salir en una situación de guerra. Y también para que se pueda informar sobre lo que ocurre. Es importante el acceso. Cuando los periodistas españoles fueron liberados, yo me sentí aliviada, pero me di cuenta de que no iba a ser el último caso. Y esto nos demuestra que básicamente lo que aprendemos de todo esto es que es muy importante que levemos nuestra voz contra la violación y la infracción del derecho humanitario. Que hablemos en contra de esa falta de acceso y lo tenemos que hacer de forma organizada y fuerte. Irak hoy en día es una de esas crisis que está en nuestro radar, ¿no? En una de las provincias, 350.000 personas se desplazaron por las luchas entre los sunnis y los chiíes. Y eso tiene que ver también con lo que está ocurriendo en Siria, ¿no?
hay mucha conexión entre gente que opera en Siria y en Irak. Y todo esto no se publica. ¿Por qué? Pues que es muy peligroso que lleguen ahí los periodistas. Y respeto muchísimo a los miembros de los medios de comunicación que arriesgan su vida para contarnos qué ocurre en estos lugares. Si hay algo que podemos decir a los medios de comunicación es que tienen que encontrar una manera de ayudarnos a crear esta nueva mentalidad que necesitamos en este mundo cada vez más frágil, donde hay que gestionar cada vez más riesgos. Y eso significa que hay que actuar pronto para que los medios nos ayuden a entender que la prevención es más importante hoy que nunca. Y es muy difícil transmitir este mensaje de que es importante la resistencia y la prevención, ¿no? Yo siempre digo que los medios de comunicación tienen que encontrar historias que contar también sobre prevención de conflictos para aumentar nuestra resolución, para que el mundo sea un lugar más seguro para nuestros hijos. Muchísimas gracias. Siento no haber podido hacer todas las preguntas y para finalizar el desayuno tiene la palabra Juan Iranzo en nombre de los patrocinadores. Y sobre todo, cada vez más invertir en prevención en lugar de invertir en recuperación de conflictos. Muchísimas gracias a todos.